Bueno, pues vamos a analizar esto que estamos viendo en la apertura del mercado europeo. Aquí sigue con nosotros don Pablo García, director de Divacons Alpha Value, viendo cómo están abriendo las bolsas de Europa. Subidas en bolsas, subidas en bonos, ajuste a la baja de rendimientos y volatilidad contenida. Esto es casi la felicidad, ¿no? En 3 palabras. Bueno, para mí muy contento porque habíamos tomado esos ETFs pensando que los precios de los bonos rebotarían. Lo que no esperábamos es esa alegría desmesurada, desde nuestro punto de vista, quizá del equity y sobre todo del equity europeo. Pero bueno, el repunte sobre todo de las compañías de lujo ayer fue extraordinario. Y bien has comentado, la volatilidad va a subir y teniendo a Trump que entra ya de pleno, pues si ya ha movido todo sin ni siquiera estar dentro, imagínate lo que pasará cuando llegue. Y muy interesante el movimiento de las mineras, ¿no? Que habían quedado muy olvidadas, que había habido un momento en el cual parecía que iban a rebotar con los estímulos fiscales y monetarios de China, que estos datos de crecimiento parece que respaldan un poco el que siguen estando muy baratas y son deep cyclical, son cíclicos pesados que podrían ir con el ciclo si mejoran las expectativas de China. Y encima tenemos los movimientos corporativos, que no olvidemos ese intento fallido de BHP con Anglo American, ahora pues Glencore, Rio Tinto, que parece más extraño, pero Rio Tinto parece estar de acuerdo con la estrategia de Glencore de mantener los activos de carbón, siempre que sigan generando de momento un buen flujo de caja, y una posible fusión de Rio Tinto y Glencore tendría sentido estratégico, podría desafiar el dominio del líder del sector, BHP. Así que yo creo que hay que tenerlo en cuenta y bueno, de hecho parece que desde el mes de octubre se estuvo barruntando esta historia. Pablo, has mencionado las empresas de lujo, menuda sesión que tuvieron ayer. Hoy está un poquito ahí en alguna recogida de beneficios, aunque hoy ya tenemos a otras que ya están tirando hacia arriba. Por ejemplo, Kering con subidas del 1,3%. Hoy además hemos conocido esos datos de la economía china que han dado un pequeño alivio porque algunas cifras han estado por encima de lo esperado. ¿Es momento ahora de entrar en firmas de lujo o no? Bueno, buena pregunta. La verdad es que en mi tierra solemos decir eso, que tuvieron un día de lujo. Tuvieron un día fantástico. A ver, las cifras que publicó Richmond del tercer trimestre fiscal fueron excepcionales, porque ventas de 6,15 superando 5,64 billones esperado por el consenso, con un crecimiento a tipo de cambio constante del 10% y se esperaba casi ni siquiera el 1%, es extraordinario y sobre todo en joyería, ¿no? En el hard luxury que llamamos. ¿Esto se puede extrapolar al resto? A ver, a mí me parece un poco exagerado trasladarlo a la subida de ayer de Puig, por ejemplo, porque estamos hablando de cosméticos y sobre todo lo que llamamos el mass market, que ese, desde nuestro punto de vista, va a estar un poquito más tocado. Es decir, es mucho más resiliente, digamos, el negocio de Richmond y sobre todo en hard luxury y en joyería que no el negocio del mass market. Así que cuidadito con extrapolarlo todo, porque hemos visto a Estée Lauder también rebotando anoche en Estados Unidos con mucha fuerza. Yo creo que eso es quizá prematuro. Pero hemos visto las malas cifras que publicó Gucci dentro de Kering. Vimos también Louis Vuitton, que por primera vez en muchos trimestres caía con fuerza, y las ventas de China, incluso de Richmond, fueron bastante malas. Así que una caída del 18% que fue desde luego compensado con las mejoras en algunos otros mercados asiáticos, sobre todo en Estados Unidos y algo en Europa. O sea que buena lectura positiva sí, veníamos de cifras mínimas, pero ver un 16-36% una compañía como Richmond rebotando es que el mercado estaba muy sobrevendido. En conclusión, a partir de ahora necesitamos un poco más que se corroboren esa cifra con una buena tendencia en Richmond en el resto del sector. Pablo, me gustaría comentar contigo también los datos del Reino Unido. Las ventas al por menor de nuevo sorprenden, pero a la baja, con caídas del 0,3%. Por delante tenemos ya la reunión del Banco de Inglaterra la semana que viene. Las cifras de Reino Unido y toda la situación que se está viviendo allí con la política fiscal y la libra, los bonos, ¿te preocupa la situación de Reino Unido? Sí, de hecho ha habido dos países que sorprendieron en los últimos 2 trimestres, ¿no? Que fue Italia y fue Reino Unido, unido con España también, que habían dado unos datos bastante buenos, pero es cierto que los últimos datos de Reino Unido empiezan a preocupar. Las ventas minoristas caído un 0,3%, como bien apuntas mes a mes, cuando se esperaba un más 0,4, se esperaba un más 4,8, llegaron ya a ser un 3,6, es decir, las ventas minoristas no terminan de despegar como se esperaba, pero en el lado positivo veníamos de un 0,1, 0%, es decir, que está pasando un poco a la inversa como la inflación subyacente en Estados Unidos, que parece que un mínimo dato nos quedamos con lo bueno y eso refleja el optimismo. Yo creo que el Banco Central, el Bank of England, va a recortar los tipos en 2 ocasiones en este ejercicio, es decir, tenemos a la Fed 1, 2 el Banco de Inglaterra,
3 posiblemente el Banco Central Europeo. Bueno, si con eso nos daríamos con un canto en los dientes, ¿no? Yo creo que hay que confiar un poco en esa recuperación y las ventas minoristas suelen ser un poquito más volátiles e insisto, si lo comparamos con el dato revisado anterior, pues sí que es un dato bastante razonable, más 3,6%. Pero bueno, queda todavía bastante por hacer. Vamos a seguir un poquito más con el Reino Unido porque esta mañana hemos conocido también un comunicado del Banco de Inglaterra en el que dice que retrasa la entrada en vigor de las nuevas reglas de capital para la banca, Basilea 3.1, hasta el 1 de enero de 2027. Y menciona sobre todo dos cosas. Dice que quiere más claridad sobre cómo se van a implementar en Estados Unidos y también menciona cuestiones de competitividad y de crecimiento. ¿Esto cómo lo podemos interpretar, Pablo? Bueno, positivo para la banca. Todo lo que sea que no haya tantísima regulación, en Europa somos especialistas en eso, puede liberar un poco más de tensiones y de reservas para que los bancos puedan hacer su negocio. Eso está claro. Ahora, los que son más conservadores siempre dicen que darle mano ancha a los bancos suele ser muy peligroso, ¿no? Ya lo hemos visto en la crisis de Lehman Brothers, por supuesto, o Bear Stearns, etcétera, ¿no? Así que, bueno, a priori, en el corto plazo puede ser un revulsivo. Ya lo hemos visto, la banca británica no lo ha hecho del todo mal. Puede ser un revulsivo para la banca, ¿no? Pero bueno, vamos a ver porque el regulador tiene siempre la vara muy larga. Bueno, una pregunta más sobre Talgo. 2,4% está subiendo esta mañana, está en 3,61. Ahora se especula de nuevo con otro posible comprador y según el Confidencial habla de la República, de Polonia, a través de su sociedad pública de PDF. Vamos a ver qué pasa por aquí. ¿Cree que va a haber aquí lucha y le quitarán el puesto a Sidenor o no? Bueno, entre húngaros, entre polacos, habrá que empezar a hablar polaco, ¿verdad? De Dzień dobry. Bueno, no sé, la verdad es que creo que Talgo necesita un empuje financiero para hacer todos los proyectos que tiene, necesita ese brazo armado y está teniendo muchas candidatas. Si los húngaros no eran buenos, sobre todo por los temas políticos, Polonia tampoco creo que vaya a ser el mejor aliado para los intereses del gobierno español. Otra cosa que tendríamos que estar hablando es si es interesante para Talgo, pero creo que el gobierno intervencionista de Pedro Sánchez tiene muy claro que ellos son los que deciden. Bueno, vamos a ver, ¿no? Este Fondo de Desarrollo Polaco, el PDF, sí podría tener opciones, pero ha sido algo muy reciente que hemos visto esta mañana junto con vosotros. Muy interesante, desde luego, todo lo que hemos hablado hasta este momento con don Pablo García, pero nuestros oyentes y espectadores esperan algo especial, que don Pablo nos diga cómo está su mirada ahora, sus posiciones en un mercado que solo observando esta semana ha pasado de muy prudente a de nuevo confiado, con alguna medio extraña sacudida entre medias. ¿Cómo vas ahora, Pablo? Así es, fíjate que yo intento ser muy sincero con las cosas que hacemos, damos el análisis y después decimos qué estamos haciendo con la gestión con los fondos, ¿no? Como bien insistimos hace 2 semanas, estábamos bajando algo de exposición a renta variable, manteniendo cierto sesgo hacia Estados Unidos y hacia India, y en Europa siendo un poquito más comedidos, habiendo tomado algunas posiciones que habían quedado un poco retrasadas. Pero lo bueno de esta historia es que vimos que el equity repuntaba, pero repuntó donde llevamos el dinero, que es en esos bonos soberanos norteamericanos. Es decir, estamos bajando el riesgo en nuestras carteras y, sin embargo, la sorpresa ha sido que, aunque el equity ha rebotado en las últimas sesiones, también ha rebotado el precio de los bonos, lo cual pues ha compensado esa exposición, como decíamos, en el TLT Espacio US, que es un ETF pues, de un conjunto de bonos soberanos norteamericanos. Es decir, nosotros, en Tiba Conservador, estamos bajando algo de exposición, sobre todo neutralizando ese riesgo que pensamos que empieza a ser mucho más elevado por valoraciones, por expectativas de reflación, por el señor Trump y sobre todo esos bonos que siguen estando en rentabilidades muy altas y nos parecen bastante razonables para evitar ese riesgo del equity risk premium. Bueno, solamente un apuntito más. Comentabas que venía bien a los bancos ese retraso en la implementación de las reglas de capital. Pues evidentemente aquí tenemos a Barclays liderando las subidas casi un 2% arriba, NatWest, HSBC, todos ellos con subidas superiores al punto porcentual. Bien apuntado. Pues don Pablo García, director de Ibacons Alpha Value, mil gracias como siempre por acompañarnos en la apertura de estos viernes tan especiales y feliz jornada y feliz fin de semana. Igualmente, gracias, Luis Vicente.